Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios. Y vamos a orar, pues se pueden sentar, hermanos. Vamos a orar antes de comenzar. Padre Santo y Eterno, Señor amado, Dios Todopoderoso, Divino Maestro, Señor, te adoramos, te exaltamos. Señor, sentimos tu presencia en este lugar, Señor. En este lugar está tu poder, Señor. Oh, Padre Santo, sabemos que tú estás aquí, Señor. Tu Espíritu Santo está tocando, Señor, cambiando, Señor, transformando, Jehová. Oh, Padre Santo, ahora, Dios mío, viene el maná del cielo, Señor. Viene tu palabra, Señor, aleluya. Enséñanos a través de ella, Señor. Edifícanos, disciplínanos, Señor. Oh, Padre amado, Señor, que podamos crecer un poco más, Señor. Ser un poco más consagrado para ti, Señor. Oh Padre Santo, ser más, Señor, aleluya, entregado a ti, Señor, oh mi Dios. En el nombre de Jesús te pido, Señor Jehová, que tú tomes control de todo lo que se diga aquí, Señor, y que sea para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, le preparé una presentación que está en los televisores, porque me gustan los audiovisuales. Y le quiero decir que si alguno de ustedes quiere esa presentación, me la pide y yo se la mando, ¿verdad? A mí me encanta compartir porque la palabra de Dios es para todos. Y mientras más nos edificamos, ¿verdad?, mejor es para nosotros. Es mi beneficio, el beneficio del reino de Cristo, que todos sepamos lo más y seamos edificados lo más posible, ¿verdad? Porque para eso estamos aquí. Y llegamos al final de las bienaventuranzas, ¿verdad? Hemos estado en ese recorrido, son un total de 8 bienaventuranzas, más sin embargo la última tiene 2 partes, ¿verdad? Entonces, la semana pasada el pastor dio la parte número 1 de la bienaventuranza número 8. Y hoy me toca a mí dar la parte número 2 de la bienaventuranza número 8. Dale a la próxima. Entonces, vamos a hacer una introducción primero, ¿verdad? Para ver qué es lo que se ha hablado hasta ahora. Y cada cristiano, fíjate, el pastor dijo la semana pasada que las bienaventuranzas y el sermón del monte como tal es algo que cada cristiano debe estar frecuentemente estudiando y aprendiendo y practicando, porque es algo sumamente importante, ¿verdad? Es sumamente fundamental para el cristiano. Entonces, lo primero que vamos a hablar en resumen es que las bienaventuranzas representan el aumento de madurez que debe desarrollar cada cristiano, ¿verdad? El cristiano debe ir como la aurora, de aumento en aumento, ¿verdad? Dice la palabra. Y Cristo anhela que cada uno de nosotros seamos maduros como cristianos, ¿verdad? Para que así seamos más efectivos en vivir la palabra de Dios, seamos más efectivos en predicar el evangelio, en dar fruto, en todas esas cosas, que es lo que el Señor, en tener más dones, es lo que el Señor desea de nosotros, ¿verdad? Amén. Ahora, número 1. Próxima. Las primeras bienaventuranzas son para los quebrantados, ¿verdad? Fue el título que yo le puse. Los quebrantados son las actitudes que afectan al individuo. Entonces ahí pudimos ver a los pobres, ¿verdad?, los que lloran y los mansos. Estas son actitudes que tienen que ver con el individuo, ¿verdad?, que Dios trata a nivel del individuo, y ahí es donde Dios empieza, ¿verdad? Dios empieza en el individuo, ¿verdad?, para prepararnos para las próximas etapas como cristianos, en la madurez como cristianos. Entonces, la segunda etapa, si le das a la próxima, por favor. La segunda etapa son los que tienen carga.
Y entre los que tienen carga están las actitudes que afectan a los demás, como lo son el hambre y la sed de justicia. Cuando tú tienes hambre y sed de justicia, ¿verdad? Tú ves una injusticia y tú quieres corregirla, ¿verdad? Te carga, te atribula, ¿verdad? Cuando tú tienes sed de justicia, tú quieres que se hagan las cosas de acuerdo a la palabra en la sociedad, en el gobierno. Los misericordiosos cuando ven una necesidad, ¿verdad? Quieren suplir esa necesidad, tienen una carga de misericordia hacia las personas. Los limpios de corazón son aquellas personas, ¿verdad? Que tienen su mente, no ven el pecado de los demás, hermanos. No ven el pecado de los demás, sino que ven una necesidad espiritual. Ellos pueden ver a la persona, ¿verdad?, que sea mala o que tenga problemas. Ellos no ven el pecado. El limpio de corazón lo que ve es una necesidad. Mira, esta persona tiene una necesidad de Cristo en su corazón. Son los limpios de corazón. Entonces, la segunda etapa de la madurez en cuanto a las bienaventuranzas es los que tienen carga. La tercera etapa y la que nos toca en el día de hoy son los apasionados. Amén. ¿Cuántos apasionados hay aquí? Gloria a Dios. Los apasionados son actitudes que soportan por amor a Cristo. Que soportan por amor a Cristo. Entonces, ahí están los pacificadores, ¿verdad? Para ser un pacificador, tú tienes que entrar a una guerra y tienes que soportar. ¿Me entienden? Y entonces la que nos toca en el día de hoy es los que padecen persecución, insultos, calumnias y mentiras. Los que padecen persecución, insultos, calumnias y mentiras. Fíjate que no hay muchos apasionados porque esto no es muy bonito, no es muy fácil de ser de esta manera. Es difícil. Por eso es que tú no ves muchos misioneros allá afuera, en estos países que son tan difíciles de predicar el evangelio. Amén. So que esto son las tres facetas que vemos en las bienaventuranzas. Ahora vamos al texto que nos ocupa en el día de hoy, ¿verdad? Y es Mateo, capítulo 5, versículos 11 y 12. Gloria a Dios, aleluya. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Y a ello le puse entre paréntesis que los vituperios son insultos. Cuando por mi causa os vituperen, os persigan, os digan toda clase de mal contra vosotros, y ahí le puse entre paréntesis que estos son calumnias, cuando están diciendo cosas malas de ti, mintiendo. Versículo número 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta bienaventuranza, al igual que todas las demás, es para todos, hermanos. Es para todos los cristianos. Mas, sin embargo, los que tienen más madurez debería ser su norma de vivir en la iglesia. Amén. Vamos a empezar. Próxima. Aplicación para nosotros. ¿Cuál es la aplicación de esta bienaventuranza para nosotros aquí? Normalmente, cuando se lee la última bienaventuranza, ¿verdad?, se piensa en los mártires. Se piensa en Pablo, ¿verdad?, que sufrió mucho. Se piensa en Pedro, se piensa en Esteban. Se piensa también en aquellos cristianos que han estado en guerra, ¿verdad?,
y han sufrido y han morido y aquellos que los han ejecutado, ¿verdad? Se piensa en todas estas personas. También se piensa en estos cristianos que hoy en día están en estos países donde no permiten el cristianismo, ¿verdad? Como lo es en sitios de la África, en la China, en Corea del Norte, ¿verdad? En esos países, eso es lo que pensamos cuando pensamos en esta última bienaventuranza. Mas, sin embargo, 3 preguntas que presentaré para contestar en este estudio. La primera pregunta: ¿cómo se aplica esta bienaventuranza a la iglesia Nueva Vida? A nosotros, a esta iglesia aquí. ¿Cómo se aplica? Segunda pregunta: ¿cómo se aplica esta bienaventuranza a la iglesia en general en los Estados Unidos? Porque, y el pastor mencionó en la semana pasada que en los Estados Unidos no se ve mucha persecución, ¿verdad? Y es lo que pensamos cuando pensamos en la última bienaventuranza. Tercera pregunta: ¿cómo se aplica esta bienaventuranza a mi vida personal? ¿Cuán maduro soy en vista de esta bienaventuranza como cristiano? Es lo que el Señor habló a mi vida a través de esta bienaventuranza y que yo quiero compartir con ustedes. ¿Estoy siendo vituperado? ¿O soy quien vitupera a otros por causa del Evangelio? Vamos a la próxima. De pacificadores a vituperados. Fíjese que la bienaventuranza número 7 son los pacificadores. Jesús, después de enseñar que los pacificadores son llamados hijos de Dios, ahora enseña que debemos gozarnos y alegrarnos por los insultos, la persecución, la calumnia y la mentira. Entonces esto como que es un contraste, ¿verdad? Tú piensas que la persona que es pacificadora es una persona que no le gusta el pleito. Es una persona que no le gusta estar en este tipo de cosas. Mas, sin embargo, en la última bienaventuranza nos dice que nosotros debemos alegrarnos con los insultos, con la persecución, con la calumnia, con la mentira. ¿Pero qué es esto? Próxima. Este contraste nos dice que los hijos de Dios deben tener actitudes diferentes a los hijos del mundo, hermanos. Debemos ser dominados por la misericordia, por la paciencia, por el perdón y por la compasión. Para poder soportar todo eso que dice esta bienaventuranza, necesitamos tener estas cosas, necesitamos estar pegados a la vid, que es Cristo Jesús. Si no estamos pegados a la vid, hermanos, no vamos a poder soportar estas cosas, que son el ejemplo de la madurez de los que están en Cristo. Próxima. Advertencia de Jesús para sus discípulos, ¿verdad? Jesús previno esto. Dice en Mateo capítulo 10 y versículo 34, pásale a la próxima. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿De qué Jesús estaba advirtiéndole a sus discípulos en estas palabras? ¿Qué era lo que Jesús estaba hablando?
Jesús, no entiendo, explícame, ¿qué es lo que estás diciendo aquí? ¿Cómo que los enemigos van a ser los de tu casa? Cuando se refiere a los de tu casa, no es solamente tu casa donde tú duermes. Esta es tu casa. Esta es tu casa aquí. Tu casa es donde tú estás. En el trabajo con lo que te asocias, ahí esa es tu casa. 8 horas, 10 horas, las horas que pases en el trabajo. Ahí esa es tu casa. Y dice que los enemigos del hombre van a ser los de tu casa. Próxima. Hoy en día en Estados Unidos frecuentemente los que insultan, los que persiguen, los que calumnian, los que mienten, son los de su casa. Así mismo como lo predijo Jesús. Hoy en día vemos familias que tienen hijos rebeldes por los ejemplos que nosotros los cristianos le damos. Hoy en día vemos familias que están enojadas con sus hermanos, sus primos, sus tíos, que son cristianos por alguna cosa, alguna actitud que nosotros tuvimos. Hoy en día en el trabajo vemos personas que dicen, por eso yo no quiero ir a la iglesia. Por eso yo no quiero seguir al evangelio, por las actitudes que nosotros hemos enseñado. Nosotros hoy en día vemos personas que antes iban a la iglesia, hermanos. Antes se congregaban, mas sin embargo hoy tú les preguntas y dicen, no, esa gente son una bola de hipócritas. Por las actitudes que nosotros les enseñamos. Esos son los enemigos del hombre, los de su casa. Mateo 3:24 dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Nosotros, con cada actitud mala que nosotros hagamos, hermanos, nosotros estamos dividiendo el reino de Dios. Nosotros estamos vituperando el evangelio, hermanos. So que es bien importante cómo nosotros nos comportemos. Es bien importante las actitudes que nosotros tengamos, hermanos. Es bien importante lo que salga de tu boca, los gestos que hagas con tu cuerpo, las maneras en que te comportes. Porque nosotros somos los que representamos el reino de Dios. Y cuando tú das el mal ejemplo, tú estás vituperando el reino de Dios. Y esto lo pudimos ver en las primeras iglesias, hermanos. Próxima. Los problemas que habían en las primeras iglesias, ¿cuáles eran? Próxima. Una razón principal para Pablo escribir sus cartas a las iglesias que él fundó, y él fundó varias iglesias, ¿verdad?, fue de ser pacificador entre los insultos, la persecución, la calumnia, la mentira que se había introducido a la iglesia del primer siglo. Fíjate que Pablo, cuando escribió a las iglesias, él no escribió, mira, agúzate con el gobierno, que el gobierno te está buscando para perseguirte, para matarte. Él no escribió, agúzate con los israelitas que están buscándote y quieren y desean el mal contra ti. Él no escribió contra todo eso. Si tú lees las cartas que Pablo escribió a cada una de las iglesias, la mayoría de ellas son para los problemas que habían en las mismas iglesias, dentro de la misma iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 20 dice, pues me temo que cuando llegue
no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Eso era lo que Pablo veía y encontraba en las iglesias que él fundó. Eso era el propósito que animó a Pablo a escribir sus cartas. Todas estas cosas estaban pasando en las iglesias. No solamente era en Corintios. Corintios era una de las peores. Pero pasaba también en la iglesia de Filipenses, de Tesalonicenses, de Efesios, en todas estas iglesias. Próxima. ¿En dónde Pablo pone la responsabilidad de todas estas cosas que estaban pasando en la iglesia? Pablo pone la responsabilidad en los cristianos más maduros, los que se supone que sean más maduros, hermanos. Primera de Corintios 6, versículo 5 dice: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. El Pablo le está diciendo a esta iglesia: entre ustedes no hay alguien maduro. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No hay alguien maduro en esta iglesia. Y por eso no se pueden resolver estos problemas que están pasando. Están vituperando el evangelio, le decía Pablo a ellos. No tiene que ser una pelea grande, una pelea visible, hermanos. Las actitudes, ¿verdad? ¿Cómo te comportas con tu hermano? A veces tu actitud atribula a tu hermano y tú ni siquiera te das cuenta. Y ese hermano se va para su casa atribulado. Y tú no sabes cuánta pelea tiene ese hermano en su hogar. Mas sin embargo, toda esa tribulación es por una actitud que pasó dentro de la casa de la iglesia. Próxima. Y continuamos el mismo capítulo, el próximo versículo 7, que es el próximo versículo, dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Mira lo que dice Pablo: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudar, y esto a los hermanos. Pablo le está diciendo a los maduros de la iglesia: ¿por qué tú no lo soportas? ¿Por qué no lo sufres lo que está pasando? Y tratas el asunto con amor. Y tratas el asunto con mansedumbre. Y tratas el asunto con misericordia. ¿Por qué no sufrís para que el evangelio gane y no sea vituperado? Mas sin embargo, ¿qué estás haciendo? Te estás poniendo con las mismas actitudes que los otros. Estás en las mismas peleas que los otros. ¿Me entienden, hermanos? Próxima. Advertencia de Pablo para estas personas. Próxima. Primera de Corintios 8, versículo 11 dice: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien murió Cristo. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis.
Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Fíjate que Pablo está explicando aquí un principio. El que esté hablando de comida no quiere decir que esto se aplica solamente a la comida, hermano. Esto se aplica a todas las situaciones que todos los cristianos tenemos. ¿Verdad? El que tú seas más maduro, el que tú conozcas más Biblia, el que tú lleves más años dentro de la iglesia, no te da derecho a ti a tener actitudes con los más débiles. No te da derecho a ti a tratarlos como menos. Y eso es lo que dice la próxima. La madurez de los cristianos no nos da el derecho de tener actitudes, de calumniar y de tratar como menos a los más débiles. Y esto se aplica dentro y fuera de la iglesia, hermano. Esto se aplica en el trabajo. Tú puedes ver como más débil a uno en el trabajo porque no es convertido, porque no va a la iglesia. Y lo menosprecias y lo ves como menos. Tú puedes ver como menos a un familiar tuyo que no ha sido receptivo al evangelio. Y lo ves como menos. Y en algún momento le has dado alguna actitud a tus mismos hijos. Yo he vivido todo esto, hermano. Yo no le estoy diciendo esto porque yo no lo he vivido. Yo he vivido todo esto. En todos estos lugares que yo le he dicho, yo he vivido todo esto. Que esto se aplica en la iglesia, fuera de la iglesia, con sus familias, amigos, hermanos, con todos. Próxima. Ejemplos de Pablo. Vamos a ver unos ejemplos de cómo Pablo trataba con las iglesias que él había fundado. Porque él aplicó lo que enseñaba. No solamente él enseñaba y escribía en las cartas, ¿verdad? Sino que él también aplicó lo que enseñaba. Filemón, versículo 8, este es un solo libro, tiene un solo capítulo. Que de versículo 8 al 10 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, le repito otra vez, te ruego por mi hijo Onésimo. La situación aquí es que Pablo, por su predicación, había hecho convertir a Filemón en un cristiano. O sea que Filemón era el hijo espiritual de Pablo. Y tenía una buena relación con él. Filemón tenía una buena relación con Pablo. Y Filemón respetaba mucho a Pablo, lo honraba, lo veía como una persona mayor a él. Mas sin embargo, mira lo que dice aquí. Y dice, aunque yo tengo la libertad de mandarte, a que hagas esto con Onésimo, yo te estoy rogando por amor que lo hagas. ¿Sabes lo que es rogar? Cuando uno está allá orando y uno está entregado con toda su pasión, pidiéndole al Señor, eso es rogar. Nosotros no hacemos eso casi ni para nuestros hijos. ¿Cuántos aquí le ruegan a sus hijos? Muy pocas veces le rogamos a nuestros hijos, nosotros le mandamos y ya. Y aquí se hace lo que uno diga. Mas sin embargo, Pablo está tratando a esta persona que tiene mucho derecho en la vista secular, tiene mucho derecho sobre él de mandarle y decirle algo y pedirle algo, ¿verdad? Sin tener que decir por favor. Mas sin embargo vemos a Pablo aquí diciendo te ruego. Pablo no dijo
te ordeno, ni necesito, ni te exijo. Él dijo, te ruego, por favor, te ruego por amor. Vamos a ver otro ejemplo. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ahora Pablo le está hablando a otra iglesia, a la iglesia de Tesalonicenses, y le está diciendo lo mismo. Os rogamos, hermanos. Es más que pedir un favor. Es una rogación, hermanos. Aquí Pablo muestra su humildad, su sencillez. Está hablando sin obligaciones, sin exigencias, sin demanda, sin mandatos. Te ruego, hermano, que hagas esto. Te ruego, hermano, que hagas esto. Fue lo que Pablo nos dio a nosotros, la iglesia, de ejemplo. La iglesia de Cristo. ¿Cómo debe operar la iglesia de Cristo basado en lo que hemos visto hasta ahora? ¿Verdad? ¿Qué puntos importantes hay que aprender de esto que hemos visto? La iglesia es un ejército y un cuerpo, porque las dos cosas describe la palabra de Dios, que la iglesia es de voluntarios, donde debe regirse por el amor de Cristo. Hermanos, cuando tú haces algo voluntariamente, no hay obligaciones. Tú lo haces voluntariamente, tú vas a los servicios voluntariamente, tú vas a las actividades voluntariamente, tú diezmas o ofrendas voluntariamente. Todo es voluntariamente, de corazón, porque tú amas a Cristo, tú ayudas al hermano voluntariamente. No podemos comparar la iglesia a un ejército. Dale la próxima. La iglesia no es una jerarquía. Hay diferentes niveles de madurez espiritual y por consiguiente diferentes responsabilidades. Pero hay una cabeza y muchos discípulos. ¿Qué es una jerarquía, hermano? Una jerarquía es una organización vertical donde las personas están alineadas de menor importancia a mayor importancia. El que está arriba tiene más importancia que el que está abajo. Hermano, yo estaba en el ejército por 28 años y yo empecé abajo, allá, en el piso. El hermano también empezó, ¿verdad? Los que están aquí saben. Raya, cero, ningún rango en mi uniforme. Mas sin embargo, en el lugar que estoy ahora, como estoy en una jerarquía, ¿verdad? Ahora tengo mucho más importancia que cuando empecé. Ahora me tratan de manera distinta, me dan cosas distintas, me favorecen. Mas sin embargo, no podemos comparar el ejército con la iglesia de Cristo. Cuando yo vengo aquí, mi rango y el ejército se queda allá afuera. Cuando yo voy a mi casa, cuando yo voy a la tienda, cuando yo voy a donde yo vaya, mi rango y mi importancia se quedan. Porque ahora yo represento a Cristo. Hasta en el mismo trabajo mío, hermanos, yo represento a Cristo. Y a pesar de lo que me dan, los privilegios que me dan, yo no los uso para abusar, para tener actitudes, para degradar, para ver como menos a los demás.
Así mismo debemos de ser nosotros, pastores, líderes, evangelistas, llámese quien se llame, hermano. Todos somos siervos de Cristo. Todos somos discípulos de Cristo. Todos somos faltos, tenemos pecados, hermano. Todos fallamos. Todos necesitamos de Cristo. Todos estamos cortos. Solamente hay un jefe y es Cristo. Solamente hay uno arriba y es Cristo. Todos nosotros, los demás, estamos en el mismo plano. Ahora sí, hermanos, hay más madurez en unos que en los otros. Sí hay más madurez. Hay algunos que son más maduros que otros. Y eso lo enseña la Biblia. Fíjate que mientras más madurez tú tienes, más siervo debes ser, más humilde debes ser. El Señor Jesucristo enseñó esto, lo vivió. Dijo, le lavó los pies a sus discípulos. Dijo, el que quiera ser más grande es el que va a servir más. El que quiera ser más grande tiene que ser como niño. El que quiera ser más grande es el que va a ser más vituperado, más insultado, el que va a recibir más mentiras y más calumnia. Tú quieres ser maduro en el libro del Señor, quieres ser maduro en el ejército del Señor, en la casa del Señor. Eso es lo que representa un maduro, hermanos. Aquellos que son vituperados, aquellos que son maltratados, calumniados, le dicen mentiras. Próxima. En la iglesia nada es por obligación. Deben abundar las frases como por favor, disculpa, deseas hacer esto, me gustaría que hicieras esto. Si eres tan amable puedes hacer esto. Gracias por hacer esto. Te agradezco que hayas hecho esto. Te animas a hacer esto. Pablo usó te ruego, hermano. Todas estas palabras se comparan a lo que Pablo enseñó y vivió, hermano. Es lo que debe dominar a la iglesia del Señor Jesucristo. Son todas estas palabras aquí. Nada es por obligado. No, hazme esto, dime esto, ponlo aquí, hazlo allá. Vente para acá. No, esto no es una jerarquía, ni es un ejército, ni es nada por el estilo. Aquí el reglamento principal es el amor. El reglamento principal de la iglesia de Dios es el amor. Piensa en eso cuando se relacione en la iglesia, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, en la tienda, donde quiera, hermanos. Eso es lo que debe regir a los hijos de Dios. No solamente lo practique en la iglesia, ¿sabe? No solamente diga todas estas palabras en la iglesia, practíquelo donde quiera que vaya. Ese es un cristiano genuino, ese es tener amor genuino. Eso es practicar el amor de Cristo. No, las cosas no son... Nosotros, mira, hermanos, el egoísmo fue lo que dañó el corazón de Lucifer. Cuando empieza a entrar egoísmo, es cuando tú empiezas a mandar y a exigir y a tirar y a jalar y a querer las cosas como a tu manera. Y para eso hay lugar, ¿verdad? Hay situaciones en mi trabajo donde yo tengo que hacer eso, porque si no, hay peligro o la misión no se cumple o cosas pasan. Pero esa es la excepción y no se hace con un corazón que quiera hacer daño a los demás, sino que se hace con un corazón de saber qué es lo mejor para lo que está sucediendo en ese momento, porque de mí dependen vidas, ¿sabes? Y de ustedes, aunque no estén en el ejército, dependen vidas.
De las acciones de ustedes dependen vidas. De las acciones de ustedes dependen que vengan a los pies de Cristo o no vengan a los pies de Cristo. En última ocasión, ¿verdad? El Señor es quien convence y quien salva. Mas sin embargo, nosotros debemos estar a favor del Evangelio, hermano, y no vituperar el Evangelio. Nosotros debemos ser aportación para el Evangelio. Próxima. Los maduros deben ser el ejemplo de todo esto que hemos hablado. El ejemplo. Usted quiere ser líder, quiere ser maduro, quiere ser escuchado en la iglesia. Aquí yo le doy unos consejitos, hermanos. Así es como se deben comportar los maduros en Cristo. Próxima. Advertencia de Cristo a los que hacen tropezar. Mateo 18, versículo 12 en adelante, dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Eran todos sus discípulos. Jesús tenía, se puede decir que miles de discípulos en algún momento, ¿verdad? Tenía sus 12 discípulos, más tenía un montón de personas que le seguían. Y lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entráis en el reino de los cielos. Entonces Jesús le estaba diciendo a todos sus discípulos: mira, todos ustedes, no importa el nivel de madurez espiritual que ustedes tengan, sea el más débil como el más fuerte, todos ustedes deben ser como niños. Así yo quiero que ustedes sean. Versículo 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Después que le dice a todos sus discípulos que están presentes que tienen que ser como niños, ahora le dice: ay de aquel que haga tropezar a uno de estos que están aquí, estos niños. Eso nos aplica a todos nosotros, hermanos. A todos nosotros. Versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Dios sabía que en el mundo iban a haber tropiezos. Nosotros nos vamos allá afuera y nos encontramos con inconversos y vamos a tener tropiezos. Vamos a encontrarnos con jefes en los trabajos que van a darnos tropiezos. Vamos a encontrarnos con situaciones de enfermedad, de escasez, de lo que sea, y nos van a dar tropiezos. Jesús sabía eso, dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que tengan tropiezos para que se puedan desarrollar. Pero ay de aquel hombre, y le está hablando a sus discípulos, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de ustedes, le miraba Jesús a sus discípulos, todos cuantos fueran en ese lugar. Ay de ustedes, quien haga, por quien venga el tropiezo. Fíjate qué enseñanza dura está enseñando Jesucristo en este momento. ¿Eres de tropiezo en la iglesia o eres de edificación? ¿Eres de vituperio para el evangelio o eres quien disuelve el evangelio con amor? Le tengo la última, y aquí construí y esta es la última, y con esto termino. Construí un diagrama, ¿verdad? Y en el diagrama, para los que están en Facebook,
tiene una flecha para arriba y una flecha para abajo, y es como si fuera una balanza, ¿verdad? Entonces la flecha de arriba que está empujando la balanza para arriba son los bienaventurados. Entonces dice, ¿verdad? En este lado, en el lado derecho dice, sufres insultos, persecución, calumnia y mentira por amor a Cristo. Entonces tú estás obrando a favor del reino de Dios y eres bienaventurados. Eres bienaventurados. Mas sin embargo, hay otra flecha apuntando para abajo que está empujando la balanza para abajo, ¿verdad? Y en este otro lado, en el lado izquierdo dice, tiene actitudes que insultan, persiguen, calumnian y mienten en el nombre de Cristo. Estos son lo opuesto de los bienaventurados, son los desafortunados. Hermanos, yo espero que esto le haya hablado como me habló mi vida, porque esto es algo serio e importante. Aquí están vidas de por medio que se pierden, vidas que se separan del evangelio, no quieren saber nada del cristianismo. Hermanos, la persecución en Fayetteville, en los Estados Unidos y en las iglesias hoy en día viene de los mismos cristianos, de las actitudes de los cristianos, de cómo nosotros nos comportamos, qué gestos nosotros tenemos, cómo nosotros nos proyectamos al mundo. ¿Sabía usted que en Estados Unidos hay más niños que nacen que cristianos que se convierten? La población va creciendo más rápido de lo que cristianos se están convirtiendo en los Estados Unidos, hermanos. ¿Sabe que en otros países como en China, como en Corea del Norte, en Irán, en todos esos países se convierten 15 a diario, mientras que en los Estados Unidos se convierte 1? Hermanos, y no es que no hayan inconversos, aquí hay bastante, hay muchos. Mas sin embargo, la iglesia del Señor, de Jesucristo, ha puesto una mala imagen. Así que hermanos, yo les exhorto, yo les ruego, como dice Pablo, yo les ruego de que seamos maduros para Cristo. No importa que cueste insultos, persecución, calumnia, mentiras. Que seamos maduros para Cristo. Hasta aquí mi parte y que Dios les bendiga. A los hermanos de Facebook les quiero decir que un saludo y gracias por estar aquí con nosotros y hasta aquí nuestra transmisión.